Evangelio de hoy, quinto domingo pascual. Primera lectura. Les contó cómo había visto al Señor en el camino. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no creían que se hubiera convertido en discípulo. Entonces Bernabé lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo el Señor le había hablado y cómo él había predicado en Damasco, con valentía, en el nombre de Jesús. Desde entonces vivió con ellos en Jerusalén, iba y venía, predicando abiertamente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los judíos de habla griega, y estos intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor, aleluya. Le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y alabarán al Señor los que lo buscan. Su corazón ha de vivir para siempre. Recordarán al Señor y volverán a Él desde los últimos lugares del mundo. En su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos. Solo ante Él se postrarán todos los que mueren. Mi descendencia lo servirá y le contará a la siguiente generación, al pueblo que ha de nacer, la justicia del Señor y todo lo que Él ha hecho. Bendito sea el Señor, aleluya. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Un saludo a todos ustedes, hermanos, que ven el canal Grazia TV. Si son visitantes nuevos y les gustaría apartar unos 10 minutos al día para aprender sobre la palabra de Dios y de su iglesia, les invito a suscribirse a este canal, haciendo clic en las letras rojas o botón rojo que dicen suscribirse. El tiempo pascual dura 50 días antes de Pentecostés. Son 7 semanas y ya estamos comenzando la penúltima semana de este tiempo, acercándonos a la fiesta del Espíritu Santo. En este día, Jesús nos ha dicho: Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. La vid es la planta de la uva. Jesús se compara con esa misma planta,
y por las palabras de San Pablo, sabemos que el cuerpo de Cristo es la Iglesia, de modo que esa vid es también la Iglesia. Podemos usar nuestra imaginación y ver por un momento una vid y pensar que ella representa a la Iglesia. La vid tiene un tronco grueso que sube. Son las bases doctrinales de la Iglesia, firmes e imposibles de modificar. Y luego de ese tronco salen brazos también gruesos, inflexibles, que van hacia los lados, de los cuales brotan los sarmientos. Los sarmientos son como ramitas verdes, flexibles, de las cuales salen las hojas y los racimos de uvas. Cada uno de nosotros, en la vid de la Iglesia, es como una de esas ramitas. Jesús también dijo: ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Por el bautismo, por las palabras de Jesús y del sacerdote, fuimos purificados y adheridos a la vid, a la Iglesia, a Jesús. Jesús nos invita a permanecer en esa vid. Así permanecemos en Cristo y Cristo en nosotros. Jesús continúa diciendo: como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. El sarmiento, esa ramita, no puede dar fruto por sí misma. Si esa ramita rechaza a la Iglesia, está rechazando a Cristo, y al alejarse, se separa de la savia que viene del tronco, la cual le da la vida, y le permite dar frutos abundantes. Entonces, se va marchitando paulatinamente hasta quedar totalmente seca, de manera que es recogida, arrojada al fuego y ahí arde. Inicialmente, en el Evangelio Jesús nos dijo: yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Las ramitas que enferman, que están quizás secándose y no dan fruto, le roban savia a la planta misma, y no aportan nada a cambio. Sus hojas están mal, y de cualquier forma van a secarse, a morir. Son un costo sin rentabilidad, por así decirlo. Un peso con el que cargan los demás sarmientos y toda la planta. No es justo. Si no hay esperanza de que recuperen la vitalidad y sean productivos en el futuro, llega Dios Padre y las arranca de la vid para que mejore la salud de la planta. Y el Padre poda los sarmientos que están dando fruto, para que den más fruto. En el caso de una planta, quizá no siente dolor al ser podada, pero en el caso de nosotros, los integrantes de la Iglesia, Dios nos corrige, y la corrección no es agradable. Cuando Dios nos poda, es doloroso. Sin embargo, Él lo hace para que seamos mejores, para que demos aún más fruto. Por otro lado, Jesús nos promete que si permanecemos en la vid, en la Iglesia, Dios nos concederá todo lo que nosotros pidamos. También lo menciona San Juan en la segunda lectura. Ciertamente, hay restricciones. Si pedimos algo que perjudique nuestra salvación eterna, Dios no nos lo dará nunca. Pero como dice Juan, si cumplimos los mandamientos de Dios y si hacemos lo que a Él le agrada, Dios nos dará todo lo que le pidamos. En resumen, si pedimos algo bueno para nosotros y para el mundo, en la medida de nuestra fe, de nuestra confianza y de nuestro cumplimiento de los mandamientos, Dios nos lo concederá. Dios es justo. Si nosotros somos el mejor ser humano del planeta, los que mejor cumplimos su voluntad, Dios nos dará en esa medida. Si somos menos buenos, en esa medida también Él nos concederá lo que pidamos. Es la manera en que los santos, los miembros de la Iglesia, cambian el rumbo de la historia.
Son fieles miembros de la Iglesia, que se esfuerzan heroicamente por seguir la voluntad de Dios, y su oración cambia la historia. En la primera lectura vimos el caso de San Pablo, que después de su conversión, predicaba con valentía la palabra de Dios, en ciudades adversas, donde lo querían matar. Y como hemos visto, todos los esfuerzos y sufrimientos de San Pablo valieron la pena, y han cambiado muchísimo la historia del mundo, porque él fue fiel a Cristo. Pidamos al Señor, por intercesión de San Pablo, que nos ayude a estar muy cerca de la Iglesia, para llenarnos de la savia de Cristo, para recibir la gracia de Dios que nos faculta junto con nuestro esfuerzo a seguir su voluntad, y así que nuestra oración sea muy poderosa y la pongamos al servicio de todo el mundo, para que la historia dé giros positivos. Amén. Hermanos, si quieren estar al pendiente de nuestros videos, suscríbanse y toquen la campanita gris para que reciban el aviso cuando haya videos nuevos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.